El código de la riqueza racional. La biografía definitiva de Warren Buffett. La verdad que casi nadie entiende. No es el hombre más rápido del mercado. No es el más carismático frente a una cámara. No es el más tecnológico ni el que presume algoritmos complejos o pantallas llenas de gráficos en tiempo real. No vende promesas espectaculares ni se presenta como un profeta financiero. Y sin embargo, contra toda intuición moderna, es uno de los inversionistas más ricos, influyentes y respetados de la historia contemporánea. Warren Buffett no encaja en el estereotipo del éxito financiero que domina las redes sociales, los titulares y la cultura de la inmediatez. No representa la narrativa del «hazte rico rápido», ni la del genio incomprendido que apuesta todo en una jugada arriesgada. Su historia incomoda porque desmonta muchas de las creencias más populares sobre el dinero, el talento y el éxito. Y justamente por eso, casi nadie la entiende de verdad. Vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Todo debe ser rápido. Las ganancias, el crecimiento, los resultados, el reconocimiento. Se premia al que llega primero, al que hace más ruido, al que parece moverse más. En ese contexto, Buffett hizo exactamente lo contrario. Avanzó lento, pensó con calma, tomó decisiones que parecían aburridas y, sobre todo, fue capaz de esperar cuando el resto no podía. Mientras millones de personas persiguen atajos financieros, sistemas secretos, fórmulas ocultas y la próxima gran oportunidad que promete cambiarlo todo de la noche a la mañana, Buffett construyó su fortuna siguiendo una idea tan simple que muchos la descartaron por parecer ingenua. Una idea que no suena espectacular, pero que resulta devastadoramente efectiva cuando se aplica con coherencia durante décadas. Pensar mejor que el resto. No más rápido, no con más información, no con tecnología superior. Pensar mejor significa razonar con claridad, separar lo importante de lo irrelevante, entender qué se sabe y, sobre todo, reconocer lo que no se sabe. Significa no dejarse arrastrar por la euforia colectiva, ni paralizarse por el miedo generalizado. Significa tomar decisiones basadas en lógica, datos y sentido común, incluso cuando esas decisiones van en contra de la multitud. Esperar más que el resto. Esta es, quizás, la parte más difícil de entender en un mundo que confunde movimiento con progreso. Esperar no es pasividad. Esperar es disciplina. Es la capacidad de no actuar cuando no hay una buena oportunidad. Es resistir la presión social de hacer algo solo para sentir que se está avanzando. Buffett entendió que muchas veces la mejor decisión es no decidir y que la paciencia, bien aplicada, es una ventaja competitiva enorme, y nunca traicionar sus principios. En los mercados financieros, los principios suelen ser lo primero que se abandona cuando aparece la tentación de una ganancia rápida o el miedo a una pérdida temporal. Buffett hizo lo opuesto. Definió un marco mental claro sobre cómo invertir, qué riesgos aceptar y cuáles evitar, y se mantuvo fiel a ese marco incluso cuando parecía anticuado o poco sofisticado. No porque fuera inflexible, sino porque entendía que la coherencia a largo plazo importa más que la brillantez momentánea. Por eso, esta no es realmente una historia sobre dinero. El dinero es solo la consecuencia visible. Es una historia sobre disciplina mental en un entorno caótico, sobre psicología humana frente a la incertidumbre, sobre cómo nuestras emociones, impulsos y sesgos pueden ser nuestro peor enemigo financiero si no aprendemos a gestionarlos, y sobre el poder del interés compuesto, no solo aplicado al capital, sino aplicado a las decisiones, a los hábitos y al carácter. El interés compuesto no es solo una fórmula matemática, es una filosofía de vida. Es la idea de que pequeñas decisiones correctas, repetidas de manera consistente durante mucho tiempo, producen resultados extraordinarios. Buffett entendió esto antes que la mayoría. Entendió que no necesitaba ganar siempre, ni ganar mucho cada año. Solo necesitaba no perder de forma irreversible y permitir que el tiempo hiciera su trabajo. Mientras otros se obsesionaban con el próximo trimestre, él pensaba en décadas. Mientras otros reaccionaban a cada noticia, él se enfocaba en fundamentos.
Mientras otros cambiaban de estrategia constantemente, él profundizaba en la misma. Esa diferencia de horizonte temporal creó una brecha imposible de cerrar para quienes buscaban resultados inmediatos. La verdad que casi nadie entiende es que el éxito financiero sostenible no se construye con genialidad constante, sino con errores evitados. No se trata de ser extraordinario todos los días, sino de no ser estúpidamente imprudente de forma repetida. Buffett lo resumió con una idea simple. El primer objetivo no es ganar mucho, es no perder. A partir de ahí, todo lo demás es tiempo y consistencia. Esta historia también es incómoda porque pone en evidencia algo que muchos prefieren ignorar: que la mayoría de las personas no fracasa en las inversiones por falta de información, sino por falta de autocontrol. No por no saber qué hacer, sino por no poder sostenerlo cuando las emociones entran en juego. Buffett no tuvo ventaja emocional por naturaleza. La construyó, la entrenó, la convirtió en parte central de su estrategia. En un mundo que glorifica la complejidad, él apostó por la simplicidad. En un sistema que premia la reacción rápida, él eligió la reflexión lenta. En una cultura que confunde riesgo con valentía, él entendió que la verdadera valentía es decir no cuando todos dicen sí y mantenerse firme cuando los resultados no son inmediatos. Por eso, entender a Warren Buffett no es copiar sus inversiones ni imitar sus movimientos. Es comprender su forma de pensar. Es aceptar que el verdadero juego no se juega contra el mercado, sino contra uno mismo. Contra la impaciencia, contra la codicia, contra el miedo, contra la necesidad constante de validación externa. Esta es la verdad que casi nadie entiende. Que la mayor ventaja no está en saber algo que otros no saben, sino en comportarse de una manera que otros no pueden sostener en el tiempo. Que el éxito extraordinario suele ser el resultado de hacer cosas ordinarias durante un periodo extraordinariamente largo. Que la disciplina, aplicada de forma consistente, supera al talento disperso. Y esta historia apenas comienza. Porque para comprender realmente cómo Buffett llegó hasta donde llegó, es necesario adentrarse en su mentalidad, en sus decisiones clave, en sus errores, en su relación con el tiempo, el riesgo y la incertidumbre. No para idolatrarlo, sino para extraer lecciones universales que siguen siendo válidas hoy, incluso en un mundo radicalmente distinto. Esta no es una historia sobre hacerse rico rápido. Es una historia sobre hacerse fuerte mentalmente, sobre construir ventajas invisibles, sobre entender que el verdadero poder no está en moverse más rápido que los demás, sino en pensar con más claridad cuando todos corren en la dirección equivocada, y sobre aceptar que, en el largo plazo, la paciencia disciplinada no solo vence al ruido, sino que lo deja completamente atrás. El génesis de una mente matemática. El documental no comienza en una mansión, ni en una sala de juntas llena de trajes caros y pantallas brillantes. Comienza en una pequeña oficina de Omaha, Nebraska, en un contexto histórico marcado por la incertidumbre, el miedo y la escasez. La Gran Depresión no era un concepto académico, era una realidad diaria. Las familias contaban monedas, los negocios cerraban, y el futuro parecía frágil incluso para quienes trabajaban duro. En ese entorno nació Warren Edward Buffett, el 30 de agosto de 1930, en un mundo donde el dinero no era abundante y la seguridad económica era una aspiración, no una garantía. Desde muy temprano, Buffett mostró una característica que lo distinguiría durante toda su vida. No sentía fascinación por el lujo, sino por la independencia. Mientras muchos asocian el dinero con estatus, poder o reconocimiento, para él el dinero era otra cosa. Era una herramienta, un sistema, un lenguaje que podía aprenderse, analizarse y dominarse. No soñaba con gastar, soñaba con entender. Su padre, Howard Buffett, era corredor de bolsa y posteriormente congresista. En casa no se hablaba de ostentación, sino de valores, trabajo y responsabilidad. Warren creció escuchando conversaciones sobre mercados, precios y decisiones financieras, no como algo abstracto,
sino como parte del día a día. Aquello no lo convirtió automáticamente en un experto, pero sí despertó una curiosidad profunda. Una curiosidad que no buscaba impresionar a nadie, sino satisfacer una pregunta interna constante. ¿Cómo funciona realmente el dinero? A los 6 años, mientras otros niños intercambiaban canicas o pensaban en juguetes, Warren ya hacía cálculos. Compraba paquetes de 6 botellas de Coca-Cola por 25 centavos y vendía cada botella individualmente por 5 centavos. El resultado no era una fortuna, pero sí una lección. Había descubierto el margen de ganancia. Había entendido, de forma intuitiva, que el valor no estaba solo en el producto, sino en cómo se distribuía y se ofrecía. No jugaba a ser rico, jugaba a comprender el mecanismo. Ese patrón se repitió una y otra vez. Vendía chicles, revistas, periódicos. Recorrió barrios enteros entregando el Washington Post, levantándose antes del amanecer, no porque necesitara el dinero, sino porque quería observar cómo pequeñas cantidades, bien administradas, podían acumularse. Mientras otros niños gastaban lo que recibían, él ahorraba. Mientras otros actuaban por impulso, él registraba números. Mientras otros vivían el presente inmediato, él ya estaba entrenando su mente para pensar en acumulación y largo plazo. No era un niño prodigio en el sentido tradicional. No destacaba por carisma ni por habilidades sociales extraordinarias, pero tenía algo mucho más raro, una relación fría, casi matemática, con el dinero. No lo idealizaba, no lo temía, no lo veía como un fin. Lo veía como un sistema lógico que respondía a reglas claras, siempre que se observara con suficiente atención. A los 11 años compró su primera acción. 3 acciones de Citi Service Preferred. Poco después, el precio cayó. Experimentó, por primera vez, la ansiedad de la pérdida. Esperó. Cuando finalmente el precio volvió a subir ligeramente, vendió para asegurar una pequeña ganancia. Días después, la acción se disparó. La lección fue dolorosa, pero decisiva. Aprendió que la impaciencia cuesta más que el error inicial, que salir demasiado pronto puede ser tan perjudicial como entrar mal. Esa experiencia temprana quedó grabada en su mente como una advertencia permanente contra el miedo y la prisa. Mientras crecía, su obsesión por los números se intensificó. Calculaba mentalmente probabilidades, intereses, tiempos. Leía compulsivamente. A los 13 años, ya había presentado su primera declaración de impuestos, deduciendo incluso su bicicleta como gasto laboral por repartir periódicos. No lo hacía por rebeldía, sino por coherencia lógica. Si la bicicleta le ayudaba a generar ingresos, debía formar parte del cálculo. Para él, todo debía tener sentido. Sus compañeros veían el dinero como algo que se gana para gastar. Buffett lo veía como algo que se administra para multiplicar. Esa diferencia de enfoque, aparentemente pequeña, es una de las más profundas que existen en la vida financiera. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo piensas sobre lo que ganas. Buffett entendió esto antes de cumplir la adolescencia. No había glamour en su camino. No había apuestas audaces ni historias épicas de riesgo extremo. Había repetición, constancia y una curiosidad casi obsesiva por entender causas y efectos. Cada decisión era una oportunidad de aprendizaje. Cada error, un dato. Cada acierto, una confirmación parcial. Nunca una excusa para la arrogancia. Mientras otros niños soñaban con ser famosos, atletas o héroes, Buffett soñaba con ser financieramente independiente. No para dominar a otros, sino para no depender de nadie. Esa motivación, silenciosa pero poderosa, se convirtió en el motor de toda su vida. La independencia no era solo económica, era mental. Era la libertad de pensar por cuenta propia, de no seguir a la multitud, de tomar decisiones basadas en convicción y no en presión externa. Este acto inicial de su historia revela algo fundamental. El éxito posterior de Warren Buffett no fue producto de un golpe de suerte ni de una revelación tardía. Fue la consecuencia natural de una forma de pensar cultivada desde la infancia, una mente entrenada para observar patrones, respetar el tiempo y desconfiar de las emociones impulsivas. Una mente matemática, no en el sentido académico, sino en el sentido práctico.
entender que el mundo financiero responde a leyes y que quien las respeta tiene ventaja. Aquí nace todo, no en Wall Street, no en una gran corporación, no en una operación millonaria. Nace en un niño que, mientras otros gastaban sin pensar, se detenía a contar. Que mientras otros soñaban con consumir, soñaba con comprender. Que mientras otros veían el dinero como un premio, lo veía como un sistema que podía estudiarse. Este es el génesis de una mente que décadas después resistiría burbujas, crisis, euforias colectivas y pánicos globales. Una mente formada en la escasez, pulida por la observación y fortalecida por la paciencia. Una mente que entendió, desde muy temprano, que quien domina los números, y sobre todo sus propias emociones frente a ellos, tiene una ventaja que no aparece en ningún titular, pero que lo cambia todo con el tiempo. El niño que declaró impuestos antes que sueños. A los 14 años, cuando la mayoría de los adolescentes apenas comienza a descubrir quién es y qué desea, Warren Buffett ya estaba haciendo algo que casi nadie a su edad siquiera considera. Presentó su primera declaración de impuestos. No lo hizo por obligación impuesta por un adulto, ni por presión externa. Lo hizo porque, desde su lógica interna, era lo correcto. Si generaba ingresos, debía entender cómo se relacionaban con el sistema. Para él, el dinero no era un misterio reservado a los mayores. Era un lenguaje, y cuanto antes se aprendiera, mejor. Mientras otros jóvenes pensaban en diversión, aceptación social o planes vagos sobre el futuro, Buffett estaba concentrado en algo mucho más concreto: cómo funcionaban los ingresos, los costos y las reglas que los rodeaban. Su mente no estaba desconectada de la realidad, estaba profundamente anclada a ella. Repartía periódicos con disciplina casi militar, recorriendo rutas largas, levantándose antes del amanecer, repitiendo el mismo trayecto día tras día. No había glamour en ese trabajo, había constancia y había números. Cuando llegó el momento de declarar impuestos, Warren hizo algo que sorprendió incluso a los adultos que lo rodeaban. Dedujo parte del valor de su bicicleta y de su reloj. Su argumento era simple, directo y perfectamente lógico. Ambos eran herramientas necesarias para su trabajo. La bicicleta le permitía cubrir su ruta de reparto. El reloj le ayudaba a cumplir horarios estrictos. No era una excusa ingeniosa ni una trampa. Era una conclusión racional. Si esos objetos contribuían a generar ingresos, debían formar parte del cálculo económico. Ese gesto, aparentemente menor, revela una mentalidad extraordinaria. No se trataba de evadir responsabilidades ni de desafiar la autoridad. No había rebeldía, había coherencia. Buffett no veía el sistema como algo ajeno o arbitrario. Lo veía como un conjunto de reglas que podían entenderse y aplicarse con sentido común. Mientras muchos adultos se sienten intimidados por los impuestos, las finanzas o la burocracia, él los abordaba como problemas lógicos que podían resolverse con análisis y atención. Ese enfoque lo acompañó durante toda su adolescencia. Cada dólar que ganaba tenía un propósito. No era gastado impulsivamente, era observado, clasificado, ahorrado. No porque temiera quedarse sin dinero, sino porque disfrutaba el proceso de ver cómo pequeñas cantidades crecían con el tiempo. Había en él una satisfacción silenciosa al ver cómo el esfuerzo constante producía resultados acumulativos. Una satisfacción que no dependía de la aprobación externa, sino de la confirmación interna de que su sistema funcionaba. Al terminar la secundaria, Warren Buffett había ahorrado una suma que, ajustada a la inflación, equivaldría a decenas de miles de dólares actuales. No provenía de herencias, no provenía de privilegios ocultos. Provenía de rutas de periódicos, pequeños negocios, cálculo disciplinado y una relación profundamente racional con el dinero. En una etapa de la vida donde la mayoría apenas empieza a aprender el valor del ahorro, él ya había internalizado una verdad que muchos no comprenden ni en la adultez. No importa cuánto ganes al principio, importa cómo piensas sobre lo que ganas. Mientras sus compañeros soñaban con lo que gastarían en el futuro, Buffett ya estaba construyendo ese futuro. No con fantasías, sino con hábitos. No con promesas,
sino con registros. Cada ingreso era anotado, cada gasto era evaluado, cada decisión tenía consecuencias que él observaba con atención. No se dejaba llevar por impulsos momentáneos. No competía por aparentar. Su competencia era consigo mismo, con su capacidad de mejorar el proceso. Ese niño que declaró impuestos antes que sueños no era frío ni carente de imaginación. Simplemente tenía prioridades distintas. Su imaginación no estaba puesta en el consumo inmediato, sino en la independencia a largo plazo. No soñaba con ser admirado, soñaba con ser libre. Libre de deudas, libre de presiones, libre de decisiones apresuradas. Y entendía, de forma intuitiva, que esa libertad se construía con pequeñas decisiones repetidas durante años. Este periodo de su vida demuestra algo esencial que a menudo se pasa por alto cuando se habla de grandes fortunas. Antes de las cifras astronómicas, antes de las empresas, antes de los titulares, existe una mentalidad, una forma de relacionarse con el dinero que no depende del monto inicial, sino del enfoque. Buffett no se convirtió en un gran inversionista de repente. Se estaba entrenando desde niño, sin saberlo, para pensar de manera distinta al promedio. Mientras muchos asocian la adolescencia con rebeldía, distracción o improvisación, Buffett la vivió como una etapa de aprendizaje sistemático, no porque alguien se lo exigiera, sino porque su curiosidad lo empujaba. Quería entender por qué unas decisiones funcionaban y otras no. ¿Por qué el tiempo multiplicaba ciertos esfuerzos y no otros? ¿Por qué la paciencia tenía un valor que no aparecía en los números inmediatos, pero que se hacía evidente con los años? Al observar este capítulo de su vida, queda claro que su éxito posterior no fue accidental. Fue el resultado de una coherencia mantenida durante décadas. El mismo joven que dedujo su bicicleta como herramienta de trabajo es el adulto que décadas después evitaría inversiones que no entendía, que rechazaría modas financieras y que se mantendría fiel a principios simples, incluso cuando el mundo entero parecía ir en otra dirección. Aquí no hay una historia de genialidad súbita. Hay una historia de lógica aplicada sin concesiones, de constancia silenciosa, de respeto por las reglas del sistema, no desde la sumisión, sino desde la comprensión. Warren Buffett aprendió muy pronto algo que la mayoría descubre demasiado tarde, si es que lo descubre. El dinero no recompensa la impulsividad, recompensa la claridad. Y esa claridad se construye decisión tras decisión, incluso cuando nadie está mirando. El rechazo que cambió el destino. Warren Buffett tenía claro cuál debía ser su siguiente paso. No buscaba títulos por prestigio ni universidades por reputación social. Buscaba aprender de los mejores, de aquellos que entendían el dinero no como un juego de azar, sino como una disciplina racional. Para él, estudiar no era un trámite, era una inversión estratégica. Sabía que las decisiones que tomara en esos años tempranos marcarían el resto de su vida. Con esa convicción, se presentó a una entrevista que duró apenas 10 minutos. 10 minutos que, en apariencia, cerraron una puerta fundamental. Fue rechazado. El motivo fue tan simple como desconcertante. Lo consideraron demasiado joven. No dudaron de su inteligencia. No cuestionaron su capacidad. Simplemente pensaron que aún no estaba listo. Para muchos, ese rechazo habría sido una señal de retroceder, de esperar, de ajustarse a lo que el sistema dictaba como el momento correcto. Pero Buffett no interpretó ese no como una derrota definitiva. Lo interpretó como información, como un dato más dentro del proceso. Entendió, quizá de manera intuitiva, que un rechazo no invalida una dirección, solo obliga a replantear el camino. Ese fracaso aparente, lejos de desviarlo de su objetivo, lo empujó hacia un destino que terminaría definiendo su filosofía para siempre. Fue así como llegó a la Universidad de Columbia, no por casualidad, no por descarte, sino porque allí enseñaba a un hombre cuyo pensamiento ya había comenzado a influir silenciosamente en el mundo financiero, Benjamin Graham. Graham no era un gurú carismático ni un vendedor de promesas. Era un analista riguroso, casi austero,
que veía el mercado con una frialdad matemática que contrastaba con la euforia y el miedo que dominaban a la mayoría de los inversores. En ese encuentro no hubo fuegos artificiales, no hubo fórmulas mágicas, lo que hubo fue claridad. Buffett no aprendió a predecir el mercado, porque Graham no creía en las predicciones. Aprendió algo mucho más profundo y a largo plazo, mucho más poderoso: a proteger el capital. Aprendió que el objetivo principal de un inversor no es ganar dinero rápidamente, sino evitar perderlo de forma irreversible, que sobrevivir es el primer paso para prosperar. Graham enseñaba que una acción no es un papel que sube y baja en una pantalla, sino una participación real en un negocio real. Enseñaba a analizar balances, flujos de caja, márgenes de seguridad, a comprar solo cuando el precio ofrecía una ventaja clara, a desconfiar del entusiasmo colectivo, a pensar de manera independiente incluso cuando eso significaba ir contra la corriente. Para Buffett, estas ideas no fueron simplemente conceptos académicos. Encajaron perfectamente con su forma de ver el mundo. Era como si Graham hubiera puesto palabras y estructura a intuiciones que él ya tenía desde niño. La disciplina, la paciencia, la lógica, el respeto por los números. Todo encontraba coherencia dentro de ese marco intelectual. Ese encuentro definió el código que guiaría toda su vida financiera. Un código basado en principios, no en modas, en análisis, no en impulsos, en largo plazo, no en gratificación inmediata. A partir de ese momento, Buffett dejó de buscar oportunidades brillantes y comenzó a buscar negocios sólidos a precios razonables. Dejó de pensar en cómo vencer al mercado y comenzó a pensar en cómo evitar cometer errores fatales. Paradójicamente, el rechazo inicial fue la condición necesaria para este encuentro. Si aquella entrevista de 10 minutos hubiera tenido un resultado distinto, es posible que Buffett nunca hubiera estudiado con Graham. Nunca hubiera absorbido esa filosofía en su forma más pura. Nunca hubiera construido la base intelectual que lo acompañaría durante décadas. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en una bifurcación decisiva. Este episodio revela una lección que va mucho más allá de la biografía de un inversor. Revela que el camino correcto no siempre es el más directo. Que los rechazos no siempre son señales de incapacidad, sino ajustes de rumbo. Que, en ocasiones, perder una oportunidad abre la puerta a una comprensión mucho más profunda. Buffett no se definió por la puerta que se cerró, sino por la que decidió tocar después. Y al hacerlo, encontró algo más valioso que un título o una validación externa. Encontró un marco mental, un sistema de pensamiento que resistiría crisis, burbujas, modas y décadas de cambios económicos. Un sistema que no prometía certezas absolutas, pero ofrecía algo mucho más raro: coherencia. Desde ese momento, cada decisión financiera que tomaría estaría filtrada por esa enseñanza fundamental. Proteger primero. Entender antes de actuar. Exigir un margen de seguridad. Pensar como propietario, no como apostador. Ese rechazo inicial, lejos de limitarlo, le dio acceso a una de las mentes más influyentes del siglo XX. Y, con ello, a una forma de pensar que transformaría no solo su destino, sino el de millones que estudiarían su ejemplo. Así, lo que comenzó como una negativa breve y fría, terminó siendo uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Una prueba silenciosa de que, a veces, el destino no se construye aceptando todas las oportunidades, sino interpretando correctamente aquellas que parecen pérdidas. Porque no todo no es un final. Algunos son simplemente el inicio correcto. La alquimia del valor. Bajo la tutela de Benjamin Graham, Warren Buffett no solo aprendió un método de inversión, aprendió una forma de pensar, una disciplina casi ascética que exigía frialdad emocional, respeto absoluto por los números y una paciencia que pocos estaban dispuestos a desarrollar. Mientras otros buscaban historias atractivas, proyecciones optimistas o narrativas seductoras, Buffett aprendió a mirar donde nadie quería mirar, en los rincones olvidados del mercado, en empresas que nadie admiraba, en balances que parecían poco inspiradores
pero escondían una verdad matemática poderosa. Graham enseñaba que el mercado no es un oráculo sabio, sino una máquina emocional, que los precios no siempre reflejan el valor real de un negocio, sino el estado de ánimo colectivo de los inversores. Euforia, miedo, pánico, codicia. Buffett absorbió esta idea con una claridad absoluta. Entendió que su ventaja no estaría en ser más rápido ni más audaz, sino en ser más racional cuando los demás no podían serlo. Así nació su obsesión por lo que Graham llamaba margen de seguridad. Comprar activos tan baratos que incluso si el análisis era imperfecto, el riesgo ya estuviera amortiguado. Empresas cuyo precio era tan bajo que el mercado parecía haberlas abandonado por completo. Negocios con problemas, sí, pero con activos reales, flujos existentes y una valoración que ofrecía una asimetría clara, poco por perder y algo por ganar. A estas empresas las llamaban, de forma casi irónica, colillas de cigarrillo, como una colilla tirada en el suelo. No era elegante, no era atractiva, pero todavía quedaba una última bocanada gratis, una última ganancia posible antes de apagarla por completo. La metáfora era cruda, y Buffett la entendía perfectamente. No estaba invirtiendo en sueños, estaba recolectando valor residual ignorado por el mercado. No había glamour en este enfoque, no había historias épicas de crecimiento exponencial ni promesas de dominar el futuro. Había hojas de balance, cálculos repetitivos, análisis meticulosos y una confianza absoluta en la estadística. Buffett pasaba horas revisando informes financieros, buscando incoherencias entre precio y valor. No le importaba si el negocio era aburrido, le importaba si el precio era absurdamente bajo en relación con lo que realmente ofrecía. En 1956, con apenas 25 años, fundó su propia sociedad de inversión. No tenía oficinas lujosas ni campañas de marketing. Reunió capital de familiares y amigos que confiaban más en su carácter que en su carisma. Desde el inicio, dejó claras las reglas. No prometía resultados rápidos. No prometía evitar pérdidas a corto plazo. Prometía disciplina, coherencia y una estrategia clara basada en principios. Durante los 13 años siguientes, los resultados fueron extraordinarios. Año tras año, su sociedad superó al promedio del mercado de forma consistente, no por pequeños márgenes, sino con una diferencia que empezaba a parecer inquietante. Mientras muchos fondos tenían años brillantes seguidos de años desastrosos, Buffett mostraba una regularidad casi matemática. Su rendimiento acumulado parecía desafiar la lógica común. Para quienes observaban desde fuera, parecía antinatural, como si hubiera encontrado una grieta secreta en el sistema. Pero la realidad era menos misteriosa y más exigente. Buffett simplemente hacía lo que la mayoría no estaba dispuesta a hacer. Comprar cuando nadie quería comprar. Esperar cuando todos querían actuar. Mantener la calma cuando el mercado entraba en pánico. Y vender sin apego emocional cuando el precio ya no ofrecía margen de seguridad. Este periodo consolidó su reputación entre quienes realmente entendían el mercado. No era un especulador brillante, era un operador metódico. Un inversor que trataba cada decisión como un problema de probabilidad, no como una apuesta emocional. Cada operación era evaluada no por su potencial espectacular, sino por su relación riesgo-beneficio. No buscaba acertar siempre, buscaba equivocarse poco y perder aún menos. Sin embargo, a pesar de este éxito, algo comenzó a incomodarlo. Con el tiempo, Buffett empezó a notar las limitaciones de la estrategia de las colillas de cigarrillo. Aunque funcionaba estadísticamente, tenía un problema estructural. Estas empresas baratas solían ser negocios mediocres o en declive. Requerían una rotación constante. Comprar, exprimir el valor residual, vender, repetir. Era un enfoque intensivo en análisis y poco escalable a largo plazo. Además, Buffett empezó a observar algo que Graham había mencionado, pero que aún no había integrado por completo: que un negocio verdaderamente extraordinario, comprado a un precio razonable, podía generar mucho más valor a lo largo del tiempo que un negocio mediocre comprado a un precio extraordinario. La matemática seguía siendo importante, pero comenzaba a aparecer otra variable: la calidad. Durante estos años,
Buffett no estaba fallando. Estaba acumulando experiencia. Estaba entendiendo no solo qué funcionaba, sino por qué funcionaba y hasta dónde podía escalar. Estaba aprendiendo los límites de su propio sistema. Y eso, paradójicamente, es una señal de madurez intelectual. Saber cuándo una estrategia, por exitosa que sea, ya no es suficiente para el siguiente nivel. El mercado también estaba cambiando. La economía crecía. Nuevas empresas aparecían. Algunos negocios no solo sobrevivían, sino que se fortalecían con el tiempo. Buffett comenzó a notar que ciertas compañías tenían ventajas duraderas. Marcas fuertes, clientes fieles, capacidad de subir precios sin perder demanda. Modelos de negocio que no solo resistían el paso del tiempo, sino que se beneficiaban de él. La alquimia del valor estaba evolucionando en su mente. Ya no se trataba solo de convertir precio bajo en ganancia futura. Se trataba de identificar negocios que, por su propia naturaleza, generaban valor de forma continua. Negocios que no necesitaban ser vendidos rápidamente. Negocios que podían mantenerse durante décadas y dejar que el tiempo hiciera el trabajo más pesado. Este periodo, aunque extremadamente exitoso en términos numéricos, fue en realidad una fase de transición intelectual. Buffett estaba cerrando un ciclo. Había demostrado que podía vencer al mercado con la disciplina de Graham. Había probado su método en condiciones reales. Ahora, sin saberlo del todo, se estaba preparando para algo aún más grande. El verdadero punto de inflexión aún no había llegado. Pero todas las piezas estaban sobre la mesa. La disciplina extrema, el respeto por el riesgo, la comprensión profunda del valor, la paciencia, la humildad para reconocer los límites de un enfoque exitoso. Todo esto estaba a punto de fusionarse con una nueva idea que transformaría por completo su forma de invertir y lo llevaría a un nivel que pocos en la historia alcanzarían. La alquimia del valor no había terminado, apenas estaba comenzando su transformación más profunda. El error más rentable de la historia. En 1962, Warren Buffett tomó una decisión que, vista con los lentes de la lógica pura, no encajaba con la imagen del inversor frío y matemático que había construido hasta entonces. Compró una empresa textil en decadencia llamada Berkshire Hathaway. No era una compañía innovadora, no tenía ventajas competitivas claras, operaba en una industria castigada por la competencia extranjera, los márgenes decrecientes y una estructura de costos rígida. Desde cualquier análisis racional profundo, no era una gran idea, y Buffett lo sabía. La compra no nació de una visión estratégica brillante, sino de una reacción emocional, un error humano, un conflicto personal con la dirección de la empresa. Buffett había comenzado a adquirir acciones porque la compañía cotizaba por debajo de su valor en libros, una clásica colilla de cigarrillo. Cuando el negocio anunció una recompra de acciones a un precio determinado y luego intentó pagarle menos de lo prometido, Buffett se sintió traicionado. No fue cálculo, fue orgullo, fue enojo, fue la necesidad de tener razón. Decidió entonces comprar el control total de la empresa. Ese momento es clave porque rompe el mito del inversor perfecto. Incluso Warren Buffett, el ícono de la racionalidad financiera, tomó una de las decisiones más importantes de su vida impulsado por una emoción, no por un modelo, no por una proyección, por una reacción visceral. Y sin embargo, ese error inicial terminaría siendo el más rentable de toda la historia del capitalismo moderno. La empresa textil como negocio operativo fue un fracaso. Las fábricas eran ineficientes. La competencia internacional era brutal. Los márgenes se comprimían año tras año. Buffett intentó salvarla, invirtió capital, buscó mejorar la gestión, probó distintas estrategias, pero la realidad era implacable. El negocio estaba estructuralmente condenado. Cada dólar reinvertido en la operación textil producía rendimientos mediocres o directamente pérdidas. Durante años, Buffett consideró esta compra como su peor error. Lo diría décadas después, sin rodeos. Haber comprado Berkshire Hathaway como empresa textil fue, según sus propias palabras,
Una estupidez. Pero aquí aparece la diferencia fundamental entre un error común y un error transformador. Buffett no se quedó atrapado en la negación. No intentó justificar indefinidamente una mala decisión. Aprendió de ella. Y, sobre todo, la reutilizó. En lugar de ver a Berkshire Hathaway únicamente como una fábrica textil fallida, comenzó a verla como algo distinto. Una estructura legal, un vehículo corporativo, un cascarón con personalidad jurídica, acceso a capital y la capacidad de reinvertir utilidades. Poco a poco, la empresa dejó de ser un negocio textil y se convirtió en un contenedor de decisiones de inversión. Ese cambio de perspectiva lo alteró todo. Buffett transformó Berkshire Hathaway en un holding de inversión. Ya no se trataba de comprar acciones baratas para venderlas cuando el precio subiera. Se trataba de adquirir negocios completos, empresas reales, con flujos de caja reales, operadas por equipos de gestión competentes. Negocios que generaban efectivo de forma constante y podían reinvertirlo a altas tasas de retorno. La diferencia era profunda. Comprar acciones es participar pasivamente en el mercado. Comprar negocios es construir un sistema económico propio. Un holding permite reasignar capital internamente, sin depender del humor del mercado. Permite decidir dónde va cada dólar generado. Permite pensar en décadas, no en trimestres. Berkshire Hathaway se convirtió en una máquina de asignación de capital. Uno de los elementos más poderosos de esta estructura fue el uso del float de las compañías de seguros que Buffett empezó a adquirir. El float es el dinero que las aseguradoras reciben en primas y que mantienen antes de pagar siniestros. Técnicamente no es capital propio, pero puede ser invertido. Buffett entendió que, si se gestionaba correctamente, ese dinero podía convertirse en una fuente de financiación casi gratuita para adquirir otros negocios. Esto no era especulación, era ingeniería financiera aplicada con prudencia extrema. El holding comenzó a crecer de forma silenciosa pero imparable. Berkshire adquirió empresas de seguros, de consumo, de energía, de transporte, de manufactura. Negocios simples, predecibles, con ventajas competitivas duraderas. No buscaba revolucionar industrias, buscaba estabilidad, generación de caja y gestores honestos. El error original había creado una estructura que permitía algo que ningún fondo tradicional podía replicar. Libertad total para asignar capital, sin presiones externas, sin rescates diarios, sin necesidad de vender activos para cumplir con reembolsos. Buffett podía dejar que el interés compuesto actuara con una eficiencia casi perfecta. La ironía es brutal. Si Buffett no hubiera reaccionado emocionalmente, si no hubiera comprado Berkshire Hathaway por orgullo, si hubiera sido perfectamente racional, probablemente habría vendido su participación, asumido una ganancia modesta y seguido adelante. Nunca habría existido el vehículo que multiplicó su fortuna a una escala histórica. Ese error se convirtió en el motor más poderoso de la riqueza racional moderna. Berkshire Hathaway pasó de ser una empresa textil irrelevante a convertirse en uno de los conglomerados más grandes y respetados del mundo, un símbolo de inversión a largo plazo, un experimento vivo de disciplina, paciencia y asignación inteligente de capital. Todo construido sobre una decisión que, en su origen, fue profundamente imperfecta. Este bloque revela una lección incómoda pero fundamental. El éxito no siempre nace de decisiones correctas. A veces nace de errores bien gestionados, de la capacidad de transformar una mala jugada en una plataforma para algo mayor. No es la ausencia de errores lo que define a los grandes constructores de riqueza. Es la forma en que los reinterpretan, los absorben y los convierten en sistemas superiores. Buffett no ganó porque fuera infalible. Ganó porque fue adaptable. Porque tuvo la humildad de aceptar que el negocio textil había fracasado y la inteligencia de ver que la estructura podía sobrevivir. Y, sobre todo, porque entendió que el verdadero poder no estaba en acertar siempre, sino en crear un sistema donde incluso los errores pudieran convertirse en ventajas. Berkshire Hathaway no fue un plan maestro desde el inicio. Fue una consecuencia inesperada, un accidente histórico. Pero, una vez creado,
Buffett lo utilizó con una claridad estratégica que redefinió la forma en que el mundo entiende la inversión. Ese es el verdadero legado de este bloque. No la empresa, no el dinero, sino la idea de que, cuando se combina disciplina con aprendizaje profundo, incluso el error más grande puede transformarse en una obra maestra del capital. De lo barato a lo extraordinario. Aquí ocurre la transformación más importante de toda la historia de Warren Buffett. El punto exacto donde su filosofía evoluciona de una lógica puramente defensiva a una visión estratégica profundamente superior. Durante años, Buffett había seguido con disciplina casi religiosa las enseñanzas de Benjamin Graham. Comprar activos muy baratos en relación con su valor intrínseco, minimizar el riesgo mediante el margen de seguridad y asumir que el mercado tarde o temprano corregiría los precios. Esa metodología funcionó. Funcionó de manera extraordinaria. Le permitió batir al mercado durante más de una década con consistencia casi quirúrgica. Pero también tenía límites invisibles que solo se revelan con el tiempo. El problema de comprar únicamente lo barato es que, muchas veces, lo barato es barato por una razón. Negocios mediocres, industrias en declive, empresas sin futuro estructural. Aunque el precio sea atractivo, el crecimiento es limitado, y cada dólar reinvertido produce retornos decrecientes. Buffett era consciente de esto, pero durante años su enfoque seguía anclado en la lógica de no perder dinero antes que en la de crear riqueza exponencial. Es en este punto donde aparece Charlie Munger, no como un socio más, sino como el catalizador intelectual que cambiaría para siempre la manera de pensar de Buffett. Munger no rechazaba el valor ni la disciplina. Lo que rechazaba era la obsesión exclusiva por el precio. Su argumento era simple, pero profundamente disruptivo. Es mejor comprar un negocio extraordinario a un precio justo que un negocio mediocre a un precio extraordinariamente barato. Esta idea parecía casi herética frente al enfoque clásico de Graham, pero tenía una lógica demoledora. Un negocio de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas, puede reinvertir capital a tasas elevadas durante décadas. El interés compuesto, en ese contexto, deja de ser una fórmula matemática y se convierte en una fuerza imparable. En cambio, un negocio mediocre, aunque barato, rara vez puede reinvertir con eficiencia. Genera efectivo, sí, pero no lo multiplica. Buffett tardó en asimilar completamente esta transición. No fue inmediata, fue gradual, casi incómoda. Significaba aceptar que, en algunos casos, pagar más hoy podía significar ganar infinitamente más mañana. Significaba abandonar la seguridad psicológica de lo ultrabarato para abrazar la paciencia extrema de la calidad. Este cambio no fue solo técnico, fue filosófico. Pasar de lo barato a lo extraordinario implicaba redefinir qué era realmente el riesgo. El verdadero riesgo no era pagar un múltiplo más alto. El verdadero riesgo era quedarse atrapado en negocios sin futuro, aunque parecieran seguros en el papel. El verdadero riesgo era no dejar que el tiempo jugara a favor. A partir de este giro conceptual, la estrategia de Buffett se transforma. Ya no busca simplemente discrepancias de precio. Busca negocios excepcionales. Empresas con marcas fuertes, productos simples, modelos de negocio comprensibles y, sobre todo, ventajas competitivas duraderas, esos fosos económicos que protegen a la empresa de la competencia durante largos periodos. Estos fosos no siempre son tecnológicos. A menudo son psicológicos. Hábitos del consumidor, confianza de marca, costos de cambio elevados, escala operativa, distribución dominante, elementos invisibles en los balances tradicionales, pero decisivos en la realidad económica. Así comienzan a llegar las inversiones icónicas. Empresas que, vistas superficialmente, parecen aburridas. Bebidas, seguros, consumo básico, servicios financieros. Negocios que no prometen revolucionar el mundo, pero que están profundamente integrados en la vida cotidiana de millones de personas. Empresas que no dependen de modas, sino de comportamientos humanos estables. Coca-Cola es uno de los ejemplos más emblemáticos.
No era una empresa barata cuando Buffett invirtió fuertemente en ella, pero era una marca global, con poder de fijación de precios, con una distribución inigualable y con un producto simple, replicable y emocionalmente arraigado. Cada dólar reinvertido en ese negocio tenía un retorno predecible y sostenido. No necesitaba innovar radicalmente, solo necesitaba seguir siendo Coca-Cola. Este tipo de inversión refleja una comprensión profunda de la psicología humana. Buffett no apostaba por emociones, tendencias ni narrativas futuristas. Apostaba por la constancia del comportamiento humano, por la repetición, por la rutina, por la previsibilidad. Entendía que el verdadero poder no está en anticipar el próximo gran cambio, sino en identificar aquello que probablemente no cambiará. No buscaba emociones, no es una frase retórica, es una declaración de principios. Buffett evitó conscientemente los sectores que generan excitación mediática, tecnología especulativa, innovaciones incomprensibles, promesas de disrupción constante, no porque fueran malas en sí mismas, sino porque no encajaban con su círculo de competencia ni con su necesidad de previsibilidad a largo plazo. Buscaba negocios que resistieran décadas, que pudieran atravesar crisis, recesiones, cambios políticos y transformaciones culturales sin perder su esencia económica. Empresas que siguieran generando efectivo año tras año, independientemente del ruido externo. Este enfoque redefine completamente el concepto de paciencia. Ya no se trata solo de esperar a que el mercado reconozca un error de precio. Se trata de permitir que el negocio haga su trabajo durante años, incluso décadas. De no interferir, de no optimizar en exceso, de no reaccionar al corto plazo. La alianza intelectual con Charlie Munger también introdujo otro cambio crucial: la importancia de reducir la cantidad de decisiones, pero aumentar su calidad. En lugar de realizar decenas de inversiones medianas, Buffett comenzó a concentrar capital en pocas ideas extraordinarias. Apostar fuerte cuando la oportunidad realmente lo merece. No diversificar por miedo, sino concentrar por convicción. Esta concentración no era imprudencia, era claridad. Conocer profundamente un negocio permite tolerar la volatilidad del mercado sin perder la calma. Cuando se entiende el valor intrínseco de una empresa y su capacidad de generación futura, las fluctuaciones de precio se vuelven irrelevantes. El mercado deja de ser un juez y se convierte en un socio impredecible, pero aprovechable. El acto tercero marca, entonces, el paso definitivo de Buffett, de inversor exitoso a arquitecto de riqueza a largo plazo. Aquí ya no se trata de ganar al mercado. Se trata de construir un sistema que funcione incluso si el mercado se equivoca durante largos periodos. Un sistema basado en calidad, disciplina y tiempo. Este bloque revela una verdad incómoda para muchos inversores modernos. La grandeza no está en la sofisticación, sino en la simplicidad bien ejecutada. No está en la velocidad, sino en la resistencia. No está en la novedad, sino en la durabilidad. De lo barato a lo extraordinario no es solo una evolución financiera, es una evolución mental. Implica dejar de buscar gangas y empezar a buscar excelencia. Dejar de pensar en el próximo trimestre y empezar a pensar en la próxima generación. Dejar de reaccionar y empezar a construir. En ese punto exacto, Warren Buffett deja de ser únicamente un inversor brillante y se convierte en un referente filosófico del capital racional. No por predecir el futuro, sino por elegir negocios tan sólidos que el futuro, casi inevitablemente, termina favoreciéndolos. El arma secreta, el float, uno de los elementos más decisivos y al mismo tiempo más incomprendidos del éxito de Warren Buffett, no aparece en titulares. No genera épica y rara vez se explica con claridad. El float no es una fórmula secreta, no es un truco contable, no es una apuesta arriesgada. Es una estructura financiera elegante, silenciosa y profundamente poderosa, construida sobre dos pilares que definen toda la filosofía de Buffett: paciencia y control absoluto del riesgo. Para entender el float,
Primero hay que romper una idea muy arraigada en la cultura financiera popular, que para crecer rápido es necesario endeudarse agresivamente. Buffett demostró lo contrario. Demostró que existe una forma de apalancamiento que no asfixia, que no obliga a vender en el peor momento, que no depende del humor del mercado ni de los bancos. Un apalancamiento que, bien gestionado, puede ser incluso más estable que el capital propio. El float nace en el negocio asegurador. Cuando una persona o una empresa contrata un seguro, paga una prima hoy para cubrir un riesgo futuro. Ese dinero entra inmediatamente en las arcas de la aseguradora, pero los siniestros, si ocurren, se pagan mucho después, a veces meses, a veces años. Durante todo ese tiempo, ese capital está disponible. No es ganancia, no es capital propio, pero tampoco es deuda tradicional. Es dinero que debe estar disponible en el futuro, pero que puede ser invertido de manera prudente mientras tanto. La mayoría de las aseguradoras utilizan el float de forma conservadora. Bonos de bajo rendimiento. Instrumentos líquidos. El objetivo principal es no perder dinero, no maximizar retornos. Buffett vio algo más. Vio que, si el negocio asegurador está bien gestionado, si las primas están correctamente calculadas y los riesgos bien diversificados, el float puede no solo ser estable, sino crecer con el tiempo. Y si ese float no solo es estable, sino creciente, entonces se convierte en una fuente de capital prácticamente permanente. Aquí está la clave. Buffett no compró aseguradoras para ganar dinero con los seguros. Las compró para obtener float. Pero no cualquier float. Float de calidad. Float disciplinado. Float respaldado por una gestión extremadamente conservadora del riesgo. Empresas como GEICO no eran simples compañías de seguros. Eran máquinas de generación de capital paciente. A diferencia de la deuda bancaria, el float no tiene una fecha fija de vencimiento que obligue a vender activos en un mal momento. No tiene llamadas de margen, no depende de tasas de interés volátiles. Mientras la aseguradora funcione bien, el float permanece y en muchos casos crece. Buffett entendió que este tipo de apalancamiento era estructuralmente superior a cualquier forma tradicional de endeudamiento. Pero hay algo aún más importante: el costo del float. En muchos años, el float de Berkshire Hathaway no solo fue gratuito, sino que tuvo costo negativo. Es decir, las operaciones aseguradoras fueron tan eficientes que generaron beneficios por sí mismas, mientras el float seguía estando disponible para invertir. En términos simples, le pagaban por usar dinero ajeno. Esto rompe completamente la narrativa clásica del apalancamiento como algo peligroso. El problema no es el apalancamiento en sí. El problema es el apalancamiento mal entendido, mal estructurado y mal gestionado. Buffett no utilizó el float para especular, para perseguir retornos rápidos, ni para amplificar apuestas arriesgadas. Lo utilizó para invertir en negocios de alta calidad, con horizontes de décadas. El float se convirtió así en el combustible silencioso del interés compuesto. No aceleró el proceso de manera explosiva. Lo hizo de manera constante, estable y casi invisible. Mientras otros inversores necesitaban endeudarse, refinanciar, negociar condiciones o responder a crisis de liquidez, Buffett podía permanecer inmóvil. El tiempo estaba de su lado. Esta estructura también explica por qué Buffett podía tolerar caídas del mercado sin pánico. No estaba obligado a vender, no tenía acreedores presionando, no dependía de flujos de capital externos. Su capital, propio y flotante, estaba diseñado para resistir crisis, no para colapsar en ellas. Hablar del float como arma secreta no significa que sea inaccesible o misteriosa. Significa que requiere algo que la mayoría del mercado no está dispuesta a practicar: disciplina extrema, aversión al riesgo catastrófico y una visión de largo plazo casi inhumana en un entorno obsesionado con el corto plazo. Buffett nunca vio el float como dinero para jugar. Lo vio como una responsabilidad. Cada dólar debía estar disponible cuando fuera necesario. Por eso, su política de inversión siempre priorizó la liquidez y la solidez. Nunca apostó el float en instrumentos que no pudiera entender o que dependieran de escenarios optimistas. El margen de error debía ser mínimo. Esta forma de pensar
Convierte al float en una lección más amplia sobre cómo funciona el poder financiero real. No se trata de maximizar retornos en el mejor escenario. Se trata de sobrevivir en el peor. El float bien gestionado permite exactamente eso: crecer sin exponerse a la ruina. En un mundo donde la mayoría confunde inteligencia financiera con agresividad, Buffett demostró que la verdadera sofisticación está en la estructura. En diseñar sistemas que funcionen incluso cuando las emociones fallan, cuando los mercados colapsan y cuando el pánico domina. El float no fue un accidente, fue una consecuencia lógica de una mente que entiende que el dinero es una herramienta, no un trofeo. Que el riesgo no se elimina buscándolo, sino evitándolo, y que el interés compuesto necesita tiempo, estabilidad y capital paciente para desplegar todo su poder. Por eso, más que un truco financiero, el float es una obra maestra de ingeniería mental aplicada a las finanzas. Una demostración de que la riqueza más duradera no se construye con brillantez momentánea, sino con estructuras que resisten el paso del tiempo, en silencio, sin prisa, sin errores fatales. Exactamente como Warren Buffett siempre ha jugado el juego. La prueba de carácter. En los años 90, cuando Warren Buffett ya era reconocido como uno de los inversionistas más exitosos del mundo, enfrentó una prueba que no tenía que ver con balances, valuaciones ni rendimientos. Fue una prueba de carácter. Una de esas situaciones que no aparecen en los libros de finanzas, pero que definen de forma irreversible el legado de una persona. La crisis no comenzó con números rojos, sino con titulares. Una de las empresas vinculadas a Berkshire Hathaway se vio envuelta en un escándalo público que amenazaba con erosionar la confianza construida durante décadas. No era una quiebra, no era un colapso financiero. Era algo más peligroso, una crisis de credibilidad. Y en el mundo de los negocios, la credibilidad es el activo más frágil de todos. Buffett tenía opciones. Podía distanciarse legalmente. Podía refugiarse en tecnicismos. Podía proteger su patrimonio y dejar que otros cargaran con el costo reputacional. Muchos lo habrían hecho. De hecho, la mayoría lo hace. El sistema suele premiar a quien se salva a sí mismo primero. Pero Buffett eligió otro camino. Entendió algo que muy pocos comprenden hasta que es demasiado tarde, que el capital financiero puede reconstruirse, pero el capital moral, una vez dañado, rara vez se recupera. En lugar de minimizar su responsabilidad, decidió asumirla públicamente. No porque fuera legalmente obligatorio, sino porque era éticamente necesario. Su respuesta fue directa, clara y sin ambigüedades. No buscó culpables externos. No se escondió detrás de comunicados vacíos. Habló con la misma lógica con la que siempre había invertido, pensando en el largo plazo, en la confianza, en la relación con los accionistas, los empleados y el público. Fue en ese contexto donde pronunció una de las frases más citadas de su vida, no por su elegancia, sino por su contundencia. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para destruirla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Esa idea resume una filosofía completa. El dinero se puede perder y volver a ganar. Las oportunidades de inversión siempre regresan. Los mercados caen y se recuperan. Pero la reputación funciona bajo otras reglas. No se apalanca, no se diversifica, no se puede cubrir con derivados. Vive o muere en cada decisión cotidiana. Buffett entendía que su ventaja competitiva más profunda no era su habilidad para leer estados financieros, sino la confianza que inspiraba. Inversores que le entregaban su capital durante décadas. Socios que aceptaban acuerdos basados en una llamada telefónica. Empresas que preferían venderle a él, aun cuando no ofrecía el precio más alto, porque sabían que cumpliría su palabra. Todo eso podía desaparecer si elegía el atajo. En ese momento crítico, Buffett no habló como un abogado, habló como un custodio. Dejó claro que, en Berkshire Hathaway, la integridad no era negociable, que los resultados financieros jamás justificarían una conducta que erosionara la confianza,
que cualquier empleado debía entender que proteger la reputación de la empresa era más importante que maximizar beneficios a corto plazo. Este episodio reveló algo esencial sobre su forma de pensar. Buffett nunca separó la ética de la racionalidad. Para él, actuar correctamente no era un lujo moral, era una estrategia inteligente. Sabía que, en un horizonte de décadas, la conducta íntegra genera más valor que cualquier maniobra oportunista. La reacción del mercado fue reveladora. Lejos de castigar a Berkshire Hathaway, muchos inversores reforzaron su confianza, porque entendieron que estaban frente a alguien que no solo sabía ganar dinero, sino también proteger lo que realmente sostiene el sistema: la credibilidad. Esta prueba de carácter también envía una lección incómoda para el mundo financiero moderno. En una industria obsesionada con el rendimiento trimestral, Buffett mostró que existen decisiones que no pueden evaluarse en una hoja de cálculo. Decisiones que no optimizan el beneficio inmediato, pero que maximizan la supervivencia a largo plazo. Su legado, en ese sentido, va mucho más allá de Berkshire Hathaway o de sus retornos históricos. Demuestra que la verdadera ventaja competitiva no siempre está en la información privilegiada, la velocidad o la complejidad. A veces está en algo mucho más simple y mucho más difícil de sostener: hacer lo correcto cuando nadie te obliga. Buffett nunca se presentó como un héroe moral. Nunca habló de virtud desde un pedestal. Simplemente actuó de forma coherente con la lógica que siempre aplicó a sus inversiones: evitar riesgos irreversibles. Y perder la reputación es uno de los pocos riesgos verdaderamente irreversibles que existen. Por eso, cuando se analiza su carrera con perspectiva, esta prueba de carácter ocupa un lugar central. No porque haya sido el momento más rentable, sino porque fue el más revelador. Mostró quién era cuando el dinero no era el problema. En un mundo donde muchos confunden éxito con astucia y ética con debilidad, Buffett dejó una enseñanza silenciosa pero poderosa. La reputación no es un accesorio del éxito, es su cimiento. Y ese principio, más que cualquier cifra, es lo que explica por qué su nombre inspira respeto incluso entre quienes nunca han comprado una sola acción. Porque al final, los números impresionan, pero el carácter perdura. Cuando todos se equivocan. A finales del siglo XX, el mundo financiero entró en un estado de euforia colectiva. La tecnología prometía cambiarlo todo. Internet era el nuevo continente por conquistar. Las reglas tradicionales parecían obsoletas. Las valuaciones dejaron de basarse en beneficios reales y comenzaron a justificarse con promesas, proyecciones y palabras de moda. Nuevo paradigma, lo llamaban. Y en ese clima, quien dudaba era tratado como alguien que no entendía el futuro. Warren Buffett dudó. Mientras analistas, fondos y pequeños inversores se lanzaban sin reservas a comprar acciones de empresas tecnológicas que jamás habían generado beneficios, Buffett se mantuvo al margen. No porque rechazara la innovación, no porque despreciara la tecnología, sino porque no podía responder con claridad a una pregunta esencial: ¿cómo gana dinero este negocio de forma sostenible dentro de 20 o 30 años? En un mercado dominado por la urgencia, esa pregunta sonaba casi ofensiva. Las acciones subían cada día. Empresas recién creadas alcanzaban valoraciones multimillonarias sin ingresos reales. Bastaba con agregar "com" al nombre para atraer capital. El miedo ya no era perder dinero, el miedo era quedarse fuera. El famoso FOMO, la ansiedad de ver a otros ganar mientras uno permanece al margen. Buffett permaneció al margen, y por eso fue duramente criticado. Medios especializados comenzaron a sugerir que había perdido el toque, que su estilo estaba pasado de moda, que el mundo había cambiado y él no. Algunos llegaron a decir que su éxito pertenecía al pasado, no al futuro. Incluso accionistas de Berkshire Hathaway cuestionaron públicamente su estrategia. Durante años, los números parecían dar la razón a sus críticos. Mientras el índice Nasdaq se disparaba, Berkshire Hathaway quedaba rezagada. En comparación, parecía lenta, conservadora, aburrida. En un mercado que glorificaba la velocidad, Buffett representaba la paciencia.
y la paciencia no estaba de moda. Pero Buffett no cambió. Su respuesta fue siempre la misma, casi incómodamente simple. No invierto en lo que no entiendo. No hablaba de inteligencia, hablaba de claridad, de ser capaz de explicar un negocio en términos sencillos, de comprender sus flujos de caja, sus ventajas competitivas, sus riesgos reales. Si no podía hacerlo, simplemente pasaba de largo. No buscaba tener razón hoy. Buscaba no equivocarse de forma irreversible mañana. Para Buffett, evitar errores catastróficos era más importante que capturar cada oportunidad. Sabía que una gran pérdida puede destruir años de disciplina, mientras que perderse una moda rara vez es fatal. Esa asimetría guiaba cada una de sus decisiones. Cuando la burbuja tecnológica alcanzó su punto máximo, el entusiasmo era casi religioso. Se hablaba de una nueva era económica, donde las viejas métricas ya no aplicaban. Los beneficios ya no importaban. El crecimiento lo era todo. Y cuestionar esa narrativa equivalía a ser tachado de ignorante. Entonces, inevitablemente, la realidad apareció. El colapso fue brutal. Empresas que valían miles de millones desaparecieron en meses. Inversores que habían duplicado su dinero lo perdieron todo. Fondos completos se evaporaron. El mercado descubrió, de golpe, que la tecnología no elimina las leyes básicas de la economía, solo las pospone. Buffett no celebró. No dijo, se los dije. Simplemente siguió haciendo lo mismo que siempre había hecho. Y ahí ocurrió algo revelador. Mientras muchos tardaron años en recuperarse, Berkshire Hathaway no solo sobrevivió, sino que emergió fortalecida. El capital que no se había arriesgado imprudentemente estaba intacto. La confianza de largo plazo permanecía. Y las oportunidades reales, ahora sí, comenzaron a aparecer. Empresas sólidas, con modelos claros y precios razonables, volvieron al mercado. Buffett estaba preparado, no porque hubiera anticipado el colapso con exactitud, sino porque nunca había apostado contra la lógica. Este episodio consolidó una de las lecciones más profundas de su filosofía. No necesitas participar en todas las fiestas, solo necesitas sobrevivir a todas las resacas. Cuando todos corren en la misma dirección, el mayor riesgo no es quedarse atrás, es perder el criterio propio. Buffett demostró que la independencia intelectual no consiste en llevar la contraria por llevarla, sino en mantenerse fiel a un marco de pensamiento, incluso cuando ese marco es impopular. La validación de su enfoque no vino de un golpe de suerte, vino de la coherencia, de haber aplicado los mismos principios antes, durante y después de la burbuja, de no adaptar su discurso al clima del mercado, de no traicionar su proceso para satisfacer expectativas externas. Este acto de la historia revela algo esencial sobre Buffett. Su mayor fortaleza no es predecir el futuro, sino resistir la presión del presente. En un mundo que confunde movimiento con progreso, él entendió que la inacción también puede ser una decisión estratégica. Años más tarde, cuando Berkshire Hathaway finalmente invirtió en empresas tecnológicas como Apple, muchos vieron una contradicción. En realidad, fue la confirmación de su filosofía. No había cambiado el principio. Había cambiado el nivel de comprensión. Ahora podía explicar el negocio, sus ventajas, su ecosistema, su generación de efectivo. No era tecnología por moda. Era valor por lógica. El episodio de la burbuja tecnológica quedó así como una de las pruebas más claras de su legado. No por lo que ganó, sino por lo que evitó perder. No por haber sido más rápido, sino por haber sido más paciente. No por haber seguido al mercado, sino por haber confiado en su propio juicio, cuando el mercado parecía haberlo perdido. Cuando todos se equivocan, no gana el más brillante, gana el más disciplinado. Y en ese momento histórico, Warren Buffett demostró que pensar a largo plazo no es una estrategia pasiva, es un acto de coraje intelectual. El legado. Riqueza sin ostentación. A lo largo de la historia moderna, la riqueza ha sido asociada con la exhibición. Mansiones visibles desde el cielo, automóviles imposibles de ignorar,
estilos de vida diseñados para ser observados más que vividos. En ese imaginario colectivo, el éxito financiero se mide por lo que se muestra. Cuanto más ruidosa la riqueza, más real parece. Y sin embargo, Warren Buffett construyó uno de los patrimonios más grandes del planeta, haciendo exactamente lo contrario. A pesar de estar durante décadas entre las personas más ricas del mundo, Buffett nunca cambió su forma esencial de vivir. Sigue residiendo en la misma casa que compró en Omaha en 1958. Una vivienda cómoda, sí, pero lejos de cualquier extravagancia. No colecciona mansiones, no persigue símbolos de estatus, no necesita demostrar nada. Para él, la casa no es un trofeo. Es un lugar funcional donde la vida ocurre sin distracciones innecesarias. Su rutina diaria refleja esa misma lógica. Despierta temprano, lee durante horas, analiza informes, reflexiona con calma. No hay prisa, no hay teatralidad, no hay necesidad de aparentar estar ocupado para justificar su relevancia. Su tiempo, como su dinero, está organizado para servirle, no para esclavizarlo. Esa es quizás la forma más pura de riqueza, la capacidad de decidir cómo vivir cada día sin depender de la aprobación ajena. Buffett ha repetido en múltiples ocasiones que el dinero deja de ser útil cuando se convierte en una fuente de ansiedad o en una obligación de consumo. Comprar por comprar, gastar por gastar, acumular objetos que no aportan valor real, es para él una forma sofisticada de pobreza, porque obliga a mantener un nivel de vida que requiere esfuerzo constante, atención permanente y una carrera interminable por sostener la imagen. En su visión, la riqueza auténtica no se manifiesta en lo que se compra, sino en lo que se puede rechazar sin sentir pérdida. Poder decir no sin miedo, no a trabajos que no deseas, no a relaciones que no respetan tus valores, no a decisiones impulsadas por presión externa. Esa libertad de elección es el verdadero dividendo del capital bien administrado. Por eso, su austeridad no es una pose ni una estrategia de marketing personal. Es la consecuencia lógica de su forma de pensar. Buffett nunca vio el dinero como una extensión del ego. Lo vio como una herramienta matemática, una forma de asignar recursos para maximizar estabilidad, impacto y tranquilidad. Gastar más no lo haría más feliz. Solo lo distraería de lo que realmente valora. Esta coherencia entre pensamiento y acción es lo que convierte su estilo de vida en parte esencial de su legado. No existe una brecha entre lo que predica y lo que practica. No aconseja frugalidad desde el lujo ajeno. La vive. No habla de largo plazo desde la ansiedad. Lo encarna. Pero el mensaje más poderoso de su legado no llegó con una inversión ni con una carta anual. Llegó cuando anunció que donaría casi la totalidad de su fortuna, no como un gesto impulsivo, ni como un acto simbólico para limpiar reputaciones. Lo hizo como la culminación lógica de una vida entera de principios. Buffett entendía algo que pocos se atreven a aceptar. Más allá de cierto punto, acumular dinero deja de aportar bienestar personal. El valor marginal de cada dólar adicional disminuye, mientras que el impacto potencial de redistribuirlo, en manos de organizaciones bien gestionadas, se multiplica. Para él, retener riqueza sin propósito no era eficiencia, era desperdicio. Su decisión no fue renunciar al dinero, fue devolverlo al sistema del cual había surgido, con la intención de que generara valor más allá de su propia vida. Educación, salud, investigación, oportunidades, áreas donde el capital puede transformar destinos, no solo balances. Con ese acto, Buffett dejó claro su mensaje final. El dinero no es un propósito. Nunca lo fue. Es un medio, una herramienta poderosa, sí, pero vacía si no está alineada con valores claros. Buscar riqueza por sí misma conduce a un callejón sin sentido. Utilizarla como instrumento para construir una vida coherente y un impacto duradero, en cambio, le da significado. Su legado no se mide solo en cifras, ni en rendimientos históricos, ni en récords bursátiles. Se mide en la demostración silenciosa de que es posible ganar sin destruir, crecer sin ostentar y acumular sin perder la brújula moral. En un mundo donde el éxito suele ir acompañado de excesos visibles, Buffett representa una anomalía incómoda y profundamente reveladora. Porque al final,
Su historia no nos habla de cuánto dinero se puede ganar. Nos habla de cuánto control se puede mantener sobre uno mismo mientras se gana. Y esa, quizás, sea la forma más elevada de riqueza que existe. Enseñanza final. El código de la riqueza racional. Warren Buffett no se convirtió en una de las personas más ricas de la historia por descubrir un truco secreto, ni por anticipar cada movimiento del mercado, ni por poseer una inteligencia sobrenatural. Su ventaja nunca fue la genialidad aislada. Fue algo mucho menos llamativo, pero infinitamente más poderoso. La paciencia aplicada de forma coherente durante toda una vida. Mientras otros corrían detrás de oportunidades fugaces, Buffett aprendió a quedarse quieto. Mientras el mundo financiero se obsesionaba con la velocidad, él entendió que el tiempo era el recurso más subestimado de todos. No buscó ganar rápido, buscó no equivocarse de forma irreversible. Esa diferencia, aparentemente sutil, cambió por completo el resultado final. Buffett nunca persiguió modas. No se dejó seducir por narrativas populares, ni por promesas de riqueza instantánea, ni por la presión de no quedarse afuera. Cuando el mercado se enamoraba de lo nuevo, él se hacía una sola pregunta: ¿entiendo realmente este negocio? Si la respuesta era no, se alejaba sin remordimientos. No importaba cuántos ganaran dinero a corto plazo. No importaba cuántas portadas celebraran la tendencia. Su criterio no dependía de la validación externa. Dependía de principios internos claramente definidos. Construyó esos principios desde muy temprano y jamás los traicionó. Entendió que invertir no es un acto aislado, sino una extensión directa del carácter. Que la forma en que una persona maneja el dinero revela cómo maneja la incertidumbre, el miedo, la ambición y el ego. Por eso para Buffett, el verdadero trabajo no estaba en predecir el mercado, sino en dominar la propia psicología. Aprendió a convivir con la espera, a tolerar períodos largos sin resultados visibles, a soportar la incomodidad de parecer equivocado durante años antes de que el tiempo le diera la razón. Esa capacidad de resistir sin actuar impulsivamente es lo que separa a los inversionistas racionales de la multitud emocional. No es una habilidad técnica, es una fortaleza interna. Buffett entendió algo que muchos ignoran. El interés compuesto no solo funciona con el dinero, también funciona con los hábitos, con la reputación y con las decisiones pequeñas repetidas durante décadas. Cada elección coherente, cada error evitado, cada año sin cometer estupideces financieras, se acumula silenciosamente. No genera titulares, no produce adrenalina, pero construye resultados que parecen imposibles cuando se observan desde afuera. Su enfoque fue siempre el mismo: proteger el capital primero, crecer después. Nunca arriesgar lo que ya funcionaba por la promesa de algo mejor. Nunca sacrificar estabilidad por emoción. Nunca confundir actividad con progreso. Esa disciplina, mantenida durante más de medio siglo, hizo que su ventaja se volviera prácticamente imbatible. La vida de Buffett demuestra que la verdadera riqueza no surge de hacer cosas extraordinarias todo el tiempo, sino de hacer cosas razonables de forma extraordinariamente constante. Comprar negocios sólidos, mantenerlos durante décadas, reinvertir, esperar, repetir. En un mundo que premia el ruido, él eligió el silencio. En un sistema que idolatra la complejidad, eligió la simplicidad. Pero quizás la lección más profunda de su historia no esté en sus inversiones, sino en su coherencia vital. Pensamiento, tiempo y carácter alineados. Lo que creía, lo que hacía y cómo vivía seguían la misma lógica. No había contradicción entre su discurso y sus decisiones. No hablaba de largo plazo mientras actuaba a corto. No defendía la prudencia mientras buscaba aplausos. Esa integridad es una forma de riqueza que no aparece en ningún ranking. Buffett nunca necesitó demostrar que era rico. Nunca permitió que el dinero definiera su identidad. Para él, la riqueza fue siempre una consecuencia, no un objetivo. El resultado natural de pensar con claridad, actuar con disciplina y dejar que el tiempo hiciera su trabajo sin interferencias innecesarias.
Ese es el verdadero código de la riqueza racional. No está escondido en fórmulas complejas, ni en información privilegiada, ni en estrategias inaccesibles. Está en la capacidad de pensar diferente cuando el entorno empuja a actuar igual. En la valentía de ser paciente en un mundo ansioso. En la humildad de reconocer lo que no se entiende. En la disciplina de mantenerse fiel a los principios incluso cuando nadie más lo hace. Este código no pertenece a una élite. No requiere genialidad. No exige suerte extraordinaria. Está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a renunciar a la urgencia, a controlar sus impulsos y a jugar el juego largo con convicción. Porque al final, la gran lección que deja Warren Buffett es simple, pero incómoda. La mayoría no falla por falta de oportunidades, sino por falta de carácter para esperar. Y quien logra dominar eso, no solo construye riqueza, construye libertad. Si este documental cambió tu forma de ver el dinero, el tiempo y las decisiones, no fue por casualidad. Algo en ti reconoció una verdad que normalmente pasa desapercibida. Tal vez fue una idea, tal vez fue una incomodidad, tal vez fue la sensación de que, por primera vez, alguien puso en palabras aquello que intuías, pero no sabías cómo explicar. Ese momento es importante, porque las verdaderas transformaciones no comienzan con respuestas, comienzan con nuevas preguntas. Este canal existe precisamente para eso. No para ofrecer atajos, promesas vacías o fórmulas mágicas, sino para ayudarte a pensar mejor, a mirar más profundo, a entender los mecanismos invisibles que moldean el dinero, el poder, el tiempo y las decisiones que terminan definiendo una vida entera. En un mundo saturado de ruido, Núcleo apuesta por la claridad. En una era obsesionada con la velocidad, apuesta por la comprensión. En un sistema que premia la superficialidad, apuesta por el análisis riguroso. Suscribirte al canal Núcleo no es solo un gesto simbólico. Es una decisión consciente de rodearte de ideas que elevan tu criterio, en lugar de manipular tus emociones. Es elegir contenido que no te trata como un consumidor impulsivo, sino como una persona capaz de reflexionar, cuestionar y construir una visión propia del mundo financiero y económico. Cada documental que publicamos está diseñado para dejarte algo más que entretenimiento. Está diseñado para dejarte perspectiva. Activar la campanita significa algo más profundo de lo que parece. Significa elegir no perderte contenidos que no siguen tendencias, sino que explican por qué las tendencias existen. Significa estar presente cuando se analizan ideas que rara vez aparecen en titulares, pero que influyen directamente en tu futuro. Porque el conocimiento correcto no siempre llega cuando lo buscas, pero puede marcar la diferencia cuando lo encuentras en el momento justo. Dar like a este video no es solo apoyar el algoritmo, es apoyar una forma distinta de hacer contenido. Es decir, que valoras la profundidad por encima del sensacionalismo, que prefieres entender antes que reaccionar, que crees que el conocimiento bien explicado sigue teniendo un lugar en un mundo acelerado. Cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a personas que, quizás sin saberlo, también están buscando respuestas más honestas. Compartir este documental es un acto de generosidad intelectual. Es reconocer que hay personas a tu alrededor que podrían beneficiarse de entender cómo se construye realmente la riqueza, no solo en términos de dinero, sino de decisiones, tiempo y carácter. Porque muchas veces, una sola idea, bien explicada y escuchada en el momento adecuado, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Tu apoyo permite que Núcleo siga creciendo y siga creando documentales profundos, rigurosos y gratuitos. Documentales que no dependen de patrocinadores que condicionen el mensaje, ni de intereses ocultos que distorsionen la verdad. Documentales que se toman el tiempo de investigar, conectar ideas y presentar los hechos con respeto por tu inteligencia. Ese es el compromiso de este canal. Núcleo no busca decirte qué pensar, busca darte las herramientas para pensar mejor. Porque cuando una persona entiende cómo funcionan el dinero, el tiempo y los sistemas que la rodean, deja de moverse por inercia. Empieza a tomar decisiones conscientes. Y ahí ocurre algo poderoso. La vida deja de ser una reacción constante y comienza a ser una construcción deliberada.
Recuerda esto. El conocimiento correcto, en el momento correcto, no solo informa, transforma. Y si hoy este contenido resonó contigo, no es el final, es el comienzo.